Buenas noches y bienvenidos a Fraternairas Republicana de Chile. No, mentira, gente, esto simplemente es un link que me pasó un amigo, que hubo un festejo masónico en Chile, en la Gran Logia de Chile, hace escasos días, creo que fue ayer o antes de ayer. Y que tiene que ver con parte del video de hoy, pero no, lo que nos concierne acá y lo que nos une en este momento es bienvenidos y buenas noches a NUR para todos. Gracias a Erin Pap Nebur, para un cafecito que se está frío en el sur, manda un super chat de $5. Muchas gracias, maestro. Lo voy a sumar a lo que estoy juntando para ir a Ámsterdam más que para el cafecito. Así que después voy a hacer un video al respecto para quienes me puedan colaborar. Muchas gracias de todas maneras por el super chat. Bienvenidos a todos, a los 81 espectadores. A veces cuando no avisamos, de golpe aparecen 300 espectadores. Otras veces, como hoy, que puse el cartel, el anuncio de que íbamos a estar al aire. Tal vez por el horario, no creo. Somos 91, no 81, ya somos 91. Somos un poquito menos que de costumbre. Seguramente algunos se vayan sumando. Brevemente, antes de dar pie a los invitados del panel, les quería decir que felicitaciones a Cesc por el himno del Flat Earth Football Club. Yo lo había escuchado antes, no lo había subido todavía. Me pareció excelente una vez más el trabajo que hizo Magna Veritas editando el himno. Así que también gracias, Magna querido. Se te sigue extrañando. Subiste amagaste, pero todavía no estás en el ruedo de seguir proporcionando videos. Y subí un video excelentísimo que se llama El mapa de Gleason, una obra maestra. Está hecho por un americano, no tiene subtítulos aún, por eso aclaré que es la versión en inglés. También invito a todos aquellos canales que puedan traducirlo a que lo hagan, porque vale la pena. No es una traducción compleja la que hay que hacer, pero es un mapa, es un tipo explicando realmente cómo se utiliza el mapa de Gleason, porque mucha gente, yo me incluyo también, sobre todo hace mucho tiempo atrás, había cosas que no nos cuadraban porque justamente no entendíamos el mapa. Cuando uno ve un profesional explicando a cómo se usa el mapa, bueno, hay un montón de cosas que empiezan a cerrar, y por eso los invito a quienes lo quieran ver, aunque sea sin entender inglés, que traten de quedarse con lo que se ve a través de las imágenes. Aquellos que sepan inglés le van a sacar un gran jugo, y obviamente que aquel que la pueda traducir será bienvenido. Y por último, no me quería olvidar, la otra vez les agradezco muchísimo al canal de Alexis Alieski Rodríguez. Lo ayudaron muchísimo ahí para llegar a los casi 1000 suscriptos. Le faltan nada más que 29 personas, así que si le pueden dar una mano, el canal de Alieski así empieza a transmitir en directo. En fin, dicho esto, saludos a la gente en el chat y le doy el paso a nuestro queridísimo Rafa Currado. Maestro, ¿cómo anda? Buenas noches. Hola, buenas noches, Iru. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas vos? Y saludos a todo el chat. Acá, maestro, ansioso de este directo, le pido las disculpas correspondientes en público porque lo demoré muchísimo, asuntos personales, lógicamente, pero acá estamos. Sé que se va a sumar Dani Márquez también, para todos aquellos que no vieron la primera parte. Es este video que está aquí, que se llama, sin ir más lejos, Eugenesia y Eugenismo con Rafa Currao, parte 1 de 2, y hoy estamos haciendo acá la parte 2 de 2. Nada, va a salir, vamos a hacer un pequeño repaso, muy chiquito por arriba, y después estos son los directos que vienen más al estar hablando con vos, al estar hablando con un sociólogo,
y no son esos videos que tal vez uno está acostumbrado a ver de análisis técnico sobre el terraplanismo y demás, porque además, va la redundancia, siempre se me comenta como que yo soy un canal que se dedica nada más que al terraplanismo. Yo realmente veo una variedad en cuanto al contenido que yo subo extensísima. No soy de los canales que le gustan agarrar el diario y ponerse a leer una noticia con un título estrambótico para que uno piense que es la información más ultimátum de todas y en realidad estás leyendo la noticia de Clarín, pero con tu estilo. No soy de esa clase de canales, ya se habrán dado cuenta, lógico, ¿no? Entonces, bueno, Estás mintiendo porque sí, maestro. estás mintiendo. Estás mintiendo porque siempre haces eso. Siempre hago eso, sí. Agarrás Siempre. Agarrás Clarín, Sobre todo bueno, ¿qué tal? Clarín. Te presento, Sobre todo Clarín. agarrás ¿Cómo? Clarín sobre todo. La Mirá que no Nación estamos, sobre todo. disculpa, no estamos en el canal de los Barea que puedes hacer lo que quieras, ¿eh? ¿Qué Buenas haces, noches, Dani? saludos porque si no, ¿cómo anda la gente? Rafa, querido, un maestro, un abrazo Hola. grande. No sé si me escucha bien, no lo sé. Sí, Sí, perfecto, perfecto. Dani. Hola. Que, Muchas gracias por estar que de ca- nuevo, ¿eh? no, gracias por la invitación, Iru, Rafa, por permitirme estar en un directo que corresponde a tu autoría. Así que un saludo para toda la gente del chat también. Sí, también agradezco yo que me deje estar en un directo que pertenece a su autoría, porque justamente a eso iba, o sea, digo, no son ni los directos técnicos, no son directos de los que uno toma noticias y las lee, es un directo con un tinte poco abordado dentro del mundo del terraplanismo, o más del terraplanismo de las operaciones que a nosotros nos gustan llamar de este nuevo orden mundial. Entonces, está bueno, se disfruta mucho, yo sé que así la gente lo recibe. Tener la posibilidad de escuchar tus análisis, Rafa, desde la perspectiva de un sociólogo que tal vez era una pieza de las que estaba bueno tenerlas dentro del análisis de lo que hoy nos toca vivir, que es este nuevo orden mundial. Así que sé que la gente lo disfruta mucho, puede haber algunas desprolijidades, como siempre, tal vez no sea tan ricamente visual como cuando uno hace un análisis con las payasadas de la NASA, ¿no? Que te da de comer para 26 horas seguidas. Pero espero que lo sepan disfrutar y para eso vamos a arrancar, como decíamos, con una breve reseña, maestro, de lo que fue el anterior, si te parece. Sí, sí, me parece. Solamente quería agregarte a lo que decías, que me diste el pie, porque creo que no lo dije en el directo anterior. Ninguna de las fuentes que yo utilicé para hacer este análisis mencionan el terraplanismo en ningún caso. Ni el libro, la última danza de Cali o la danza final de Cali, en ningún momento, ni tampoco el documental que habla de los petroleros. Lo que puede llegar a suceder es que, por supuesto, todo tiene que ver con todo y muchas veces los caminos siguen conduciendo al mismo lugar, pero eso no es culpa nuestra. Es decir, yo soy un consumidor también del canal, así como de muchos otros, y es un reduccionismo decir que solamente se habla de la Tierra plana. ¿Deriva en eso? Bueno, porque es la matriz, pero no porque sea exclusivo, es absolutamente multidimensional. Aclarado esto, que me parecía que era importante Sí, sí, aclararlo, coincido, maestro. bueno, claro, en el directo anterior, para el que no lo vio, esto estaba pensado en dos partes. Por un lado, hacer un análisis de la teoría de la eugenesia que da fundamento a la segunda parte del directo, que es la que corresponde hoy, que es el eugenismo. Parece un juego de palabras, pero en realidad lo que está diferenciando es la parte teórica con ya lo que es la aplicación de esa teoría bueno, en el mundo real, con políticas concretas de muchos tipos y con otro tipo de mecanismos que quizá no sean tan tangibles, pero no por eso son menos efectivos. Entonces, haciendo un repaso muy rápido del análisis que hicimos en el directo anterior, lo que se presentó es más que nada una historia de la eugenesia moderna. Yo elegí a Galton, a Sir Galton, lo elegí porque en su momento él fue como un sintetizador de muchas corrientes que venían en la época. Por supuesto que sabemos que nada es casualidad, estamos hablando ya por mediados del siglo XIX, donde había un Darwin y donde había muchos otros que estaban organizándose desde diversas disciplinas, pero de forma un poco desorganizada, ¿no? Con el mismo quizá alma mater, pero de una forma bastante desorganizada.
En su momento fue Galton quien decidió formalizarlo y darle un toque cuantitativo que en la época estaba visto como un salto de calidad académico. Recordemos trabajos de Durkheim, para el que le gusta, bueno, todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales más volcadas a la estadística, porque le da cierta, cierto refuerzo, cierta seriedad, ¿no? Acá podemos estar hablando mucho, pero si yo te digo el 10% de los espectadores tal cosa, fa, dicen este pibe maneja números. Bueno, en ese momento estaba muy en boga el tema de las estadísticas y de esa forma Galton creyó que era el salto de calidad necesario para la eugenesia como para pasar a un siguiente nivel, ¿sí? Como comentábamos la vez pasada, la motivación del directo, entre otros, pero lo más importante, era que nos parecía que podía esto robustecer la pregunta de quién puede querer engañarnos, qué gana, ¿sí? Entonces, un poco el análisis también fue por ese lado, poniéndole nombre y apellido a las cosas y teóricos concretos que dijeron cosas concretas que uno puede ver, escuchar, leer y está encomillado, digamos, esto no es palabra nuestra, sino que básicamente lo que estamos haciendo es replicar, como vos siempre decís, somos en algún sentido informadores y la idea no es enojarse con el mensajero, sino intentar identificar cuáles eran esos mensajes y ver si tuvieron o no influencia directa en aquel momento y en la actualidad también. Totalmente, además, Entonces, básicamente la estructura del directo fue esa, una introducción, la eugenesia como teoría, que fue prácticamente todo el directo anterior, y empezamos a tocar, pero nos dimos cuenta que se hacía un poco largo, entonces lo dejamos para esta segunda parte, el eugenismo como un proyecto político concreto, ¿sí? Vale decir, para recuperar algunos conceptos, que hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Se hablaba a cara lavada del eugenismo, y ya después de la Segunda Guerra se empezó a relacionar mucho el eugenismo con el nazismo, ¿sí? Entonces empezó a ser vista de una forma, si se quiere, negativa, aunque siempre fue lo mismo, digamos, pero se lo relacionó muy fuertemente con el nazismo. Entonces, en una movida de marketing muy interesante, lo que hicieron fue empezar a utilizar eufemismos para referirse a esta ideología. Eufemismos que estamos viendo al día de hoy, como pueden ser la biología molecular, la paternidad planeada, derechos reproductivos, ecologismo, calentamiento global, cambio climático y un millón de etcéteras que muchos se les van a ocurrir a ustedes más que a mí, porque esto, como digo, ya pasa de ser un análisis propio como para entender cuál era y cuál es el modus operandi de esta gente. de Sí. hecho, déjame agregar dos cosas. Una es que vale la aclaración tuya con respecto a hacerlo el mensajero, pero claramente el público que sigue Nur para Todos tiene una madurez suficiente para separar la paja del trigo. Me lo encuentro cada día en los comentarios de mucha gente que, por ejemplo, en la última nota que subí de radio, hubo una persona que no estaba de acuerdo en lo que yo dije acerca de Linux. Quiero decir que la gente sabe eso. Y por otro lado, cuando vos mencionás esto, se me viene a la cabeza, claro, antes cuando uno hablaba, por ejemplo, de ingeniería genética, y citaba a Mengele, que tal vez es una de las principales mentes detrás de los inicios de la ingeniería genética, eras un nazi, viste, que querías mejorar la raza en esto, aquello. Ahora vas y pagás para que tu hijo tenga ojos celestes, pelo rubio, salga con una masa muscular, con una tendencia más que y ello ya no es más, viste, no es nazismo en ese sentido. No, además, Independientemente de a qué partido uno se lo agregue, ¿no? Quiero decir cómo nos fueron cambiando las palabras, pero que en realidad siguen haciendo lo otro, porque ahora no es más el nazismo de la cohetería, ahora es la NASA. Ahora no es más el genetismo del nazismo. O sea, tomaron todo lo bueno, o mejor dicho, las mejores investigaciones que ellos tenían a cabo, le pusieron el nombre, le cambiaron el nombre para marketing y ahora te la venden. Antes la demonizaban, perdón, ahora te la venden. Sí, Dani, dale, yo, dale, dale, tranqui. yo iba a decir que además salen estos personajes, estos esclavos de élite, ¿no? Famosos, en la tapa de revistas. Si uno recuerda acá en Argentina, el hijo de Marley, Luciana Salazar, todos esos hijos que realmente están formados con un fin que me parece a mí totalmente
asqueroso, digo, esta es mi opinión, por supuesto, uno podrá estar en contra de esta palabra, precisamente te lo venden como algo progresista, es decir, como el progreso de la sociedad, cuando en realidad es el mismo discurso con eufemismo. ¿Por qué? Porque, bueno, te lo venden como, bueno, la gente acepta que ha disminuido en cierto aspecto la cantidad, por ejemplo, para citar un ejemplo, de síndrome de Down en los niños. En realidad, y yo no puedo entender cómo muchas personas, digo, ¿no? Inteligente o pensante, compra el discurso y no puede realmente razonar o reflexionar acerca de si yo veo a Marley, por ejemplo, con su hijo, que claramente fue armado, ¿no? Ese es un hijo armado, precisamente. Eso es explícito. Es totalmente explícito. No sé si tiene que verlo con lo que estamos charlando, pero se me vino a la cabeza Sí, sí, tiene que esto ver. de precisamente elegir cómo tiene que ser mi hijo. Eh, Creo que Sí. más que eso es imposible. No, por eso te digo, son todos esos avances que de alguna manera fueron demonizados en su época, pero que cuando uno habla de las Black Operations, de dónde va la guita que lavan con la NASA, entre comillas, ¿no? O con falsas guerras y demás, van a todo tipo de estos proyectos que no podrían salir a buscar sponsoreo y financiación pública o de empresas privadas con ciertos renombres porque no lo podrían sostener. Entonces lo manejan todo por atrás y cuando más o menos ya tienen las cosas, ¡tum!, sale adelante. Ahora, por ejemplo, está el Neurolink de Elon Musk que pretende unir a la máquina con el hombre, dicho de manera muy rápida, en esta cuestión de la venta de progreso del ser humano, que también lo toca mucho en el libro de La Danza de Cali, pero quiero decir que ahora todo lo que hace 40, 50 años atrás estaba totalmente demonizado, ahora simplemente con un eufemismo y una buena campaña de marketing es algo bueno y nos va a traer la libertad, el progreso y la salvación a la humanidad. Es una locura. En cuanto a la ingeniería genética, obviamente que uno podrá pensar en lo positivo de tal vez intervenir una vida biológica para que no salga con ciertas deformidades o enfermedades, bla, 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 bla. Pero en realidad también se lo usa mucho más por un lado del marketing, porque además para poder hacer esas modificaciones es inalcanzable para el precio de las personas comunes y corrientes. Eso ya se sabe que nunca va, todo ese tipo de ingeniería no va apuntada a la persona de a pie, o sea, en su mayoría va apuntada a gente de elite. Y con respecto a todo esto que vos comentabas de Marley y todo eso, mira, justo hace 2 días atrás, en esos random que capaz que uno ve en el noticiero, hablaban de una persona famosa que se inseminó, se autoinseminó un esperma, simple, o sea, una persona famosa, no me acuerdo el nombre, llamando, o sea, la persona estaba ya en gestación, estaba fértil, llamó a un amigo, este amigo así, literalmente crudo como lo estoy diciendo, literalmente se masturbó, le llevó el esperma y con una jeringa comprada aparte lo contaba así la mujer, es una mujer, con una jeringa normal, común y corriente, plástica de farmacia, cargó la jeringa y se la inyectó y quedó embarazada. Y yo por adentro pensaba y decía, qué locura, porque más allá de que cada uno pueda hacer lo que quiera, ¿qué pasa con toda la industria de la inseminación artificial? ¿Me entendés? Que no, tenés que agarrar y todo, meter la jeringuita en el óvulo, porque si no... lo pensaba simplemente desde el término de la facilidad, ¿no? Entre comillas. Nada, lo tiré porque veníamos hablando de todo eso y se me vino el ejemplo. Y digo, deben de estar atrás de cámara diciendo corten este comentario porque se cae media industria de la inseminación artificial, muchacho. En fin, Sí, sí, realmente, continúa, bueno, lo que continúa, estamos maestro. hablando ahora va a formar parte seguramente, ya cuando entremos de lleno en el análisis del eugenismo. Es así, digamos, yo comparto. Mm, Termino la introducción, así ya los tres nos salimos de la vaina por entrar en ese momento, pero quiero poner en contexto por ahí al que no pudo escuchar el primer directo, así ya después nos relajamos y le damos para adelante. Como decía, Galton, que es uno de los autores que yo elegí, quizá el más importante en su época,
definió la eugenesia como la ciencia que trata de todas las influencias que mejoran las cualidades innatas o materia prima de una raza, también aquellas que la pueden desarrollar hasta alcanzar la máxima superioridad. Entonces, el objetivo final de esta ciencia, dice él, y lo cito, es el de dar a las razas o linajes sanguíneos más convenientes una mejor posibilidad de prevalecer rápidamente sobre los menos convenientes que de otra manera no hubieran tenido. ¿Sí? Esta es la definición. El concepto principal de él es la eminencia, ¿sí? La eminencia como algo, se podría decir, mágico o no mágico, sino extraordinario, ¿sí? Él creía firmemente que era heredada de ancestros ilustres. No había posibilidad de que una línea, de un linaje, mejor dicho, que no hayan habido ancestros ilustres, eminentes, bueno, tenga descendencia de individuos eminentes. Una locura, porque entonces, si vamos para atrás, ¿quién fue el primer? Bueno, no tiene demasiado sentido que me ponga a discutir eso, simplemente yo repito lo que él propone, ¿sí? Y frente a eso, y lo más importante que da pie a la segunda parte del directo, es que él propone dos estrategias eugenésicas, la negativa y la positiva. ¿La negativa cuál es? Limitar la reproducción de portadores con caracteres indeseables, y por oposición, obviamente, la positiva sería favorecer al máximo la multiplicación de las constituciones hereditarias óptimas. Esto ya es tremendo, ¿no? Pero bueno, así lo dice él. Entonces, lo interesante de este segundo análisis es que nosotros pensemos cómo se puso en funcionamiento la teoría eugenésica para que tenga un correlato claro y efectivo en el mundo real. Bueno, los líderes del nuevo orden mundial pusieron en marcha lo que se denomina deshumanización. ¿Qué es esto? Es un proceso inversor en todos los aspectos de la vida social, ¿sí? Es decir, vamos de más humanos a menos humanos. Esto se puede ver como una inversión paródica de una tradición primordial, si queremos. Hay millones de formas de decirlo, pero si creemos que hay un orden natural, y esto yo quisiera hacer una aclaración porque si yo fuese Rafael Currao de hace 2 años y escucho que alguien habla de orden natural, me volvería loco porque estaría diciendo, no, este pibe está hablando como el Vaticano. Yo no hablo de cuestiones que no se pueden modificar, ni de lo que está bien ni lo que está mal. Yo hablo de un orden natural que existe. Nos Totalmente, guste o que no, es hay un orden natural evidenciado. que existe frente a un desorden, ¿no? Hablar de orden simplemente es hablar de eso, de configuración. Si creemos en una inteligencia superior creadora, entonces esa creación tiene un orden. Es en ese sentido y no en otro, que lo digo, pero me parece que vale la pena remarcarlo, Sí, sí, ¿sí? totalmente, totalmente. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver un proceso de deshumanización como inversión de lo natural, pónganle, no le gusta natural, de lo real, de lo intuitivo, ¿sí? Hay una inversión. Por supuesto que hay ejemplos que son mucho más evidentes, pero los más interesantes, a mi gusto, son los más escondidos y los más subrepticios. Entonces, a continuación vamos a ver esas inversiones en diferentes facetas de la realidad social que, por supuesto, pueden faltar, pueden sobrar, se les puede llegar a ocurrir muchísimos a la gente del chat, que aliento a que los pongan en los comentarios, en la caja de comentarios, porque suelen ser muy útiles, a mí por lo menos me nutren mucho todas. Y como digo, a partir de acá es una co-creación, ¿sí? Entonces, lo importante es entender cuál es el modus operandi que utilizaban y a partir de ahí se nos pueden ir ocurriendo un montón. Yo traje algunas las saqué del libro, La última danza de Cali, otras se me fueron ocurriendo y otras se les irán ocurriendo a ustedes, chicos, en la medida que avancemos, pero básicamente ese es el orden del directo. No sé si me expliqué bien, Iru, si querés hacer Perfecto, alguna no, aclaración no, más. perfecto, maestro. De hecho, recuerdo que justamente el último punto que habíamos hablado en el directo anterior tenía que ver con esta cuestión de la inversión en todos los campos, en el universitario, en la vida social, bueno, en el profesional y demás. Y ahí fue que llegamos al final y tuvimos que parar, ¿verdad? Si no me equivoco. Exactamente. Yo voy a retomar para que quede limpito el directo, porque creo que habíamos llegado a hablar de 2 o 3 inversiones. Las vamos a repetir. En cualquier Dale. caso,
si están muy frescas, le damos para adelante. Esto que voy a, digamos, el orden de las inversiones no tiene un orden cronológico, es un orden que encontré como para que sea más o menos ordenado, pero así como en la realidad social las cosas no están ordenadas en categorías tan claras, bueno, esto es lo mismo, es un orden caprichoso que se podría modificar, ¿sí? Arrancamos con la inversión, yo le digo político-filosófica, ¿sí? Es decir, ¿qué es esto? Bueno, tenemos muchas ideologías políticas del siglo XX, como ya vimos, ponderan un nuevo orden, ¿sí? Que eso en sí ya es una inversión de un principio tradicional. ¿Por qué? Y creo que lo mencionábamos en el directo pasado. No puede haber un nuevo orden. Hay un orden. Esto es como hablar de una verdad, de una nueva verdad. Algo, me acuerdo de un comentario de Dani muy atinado al respecto. Si es una nueva, si es, la verdad es una, no es ni nueva ni vieja. Orden es uno. El ser humano es uno. No hay un nuevo orden. ¿Sí? De hecho, el concepto de hombre universal está presente en todas las tradiciones. Es un principio metafísico esencial y que no, obviamente no está afectado por los accidentes sustanciales, está fuera del dominio temporal. Lo que pasa que, bueno, es un poco lo que estábamos hablando hoy. Hizo tanta mella el evolucionismo en nuestras cabezas que tendemos a pensar que estamos yendo hacia mejor. Entonces, si estamos yendo hacia mejor, entonces sí es esperable un nuevo hombre. Pero en realidad eso es una inversión. No sé si me explico a dónde estoy yendo. Hay hay un orden y no se puede hablar de un nuevo orden. Por eso en estas ponderaciones que se habla del nuevo orden, obviamente está haciendo alusión a esta gente que nosotros ya sabemos quiénes son, pero en sí ya es una contradicción hasta semántica, diría yo. ¿Sí? Creo que lo habíamos discutido bastante el día del directo, así que si no tienen algo para agregar a esto, avanzo al siguiente. Dale, yo los estoy mostrando de todas maneras, sé que son, eh, mm, son notas tuyas, son notas de quien está hablando Rafa Currao, no tienen la prolijidad y aparte también se aclaró en el primer directo que no se pretendía tampoco ponerse a citar todas las fuentes y ese tipo de cosas porque están ahí al alcance de todos y también hay opiniones muy personales, análisis personales que te dan, que uno tiene ganado bajo el término soy sociólogo, ¿no? De alguna manera, pero no por el hecho de la chapa, sino por el hecho de saber ordenar la información y demás. Así que nada, yo las estoy mostrando acá al costado, como para quienes quieren simplemente leerlo o seguirlo con la vista, y tengo la otra pantalla dividida simplemente con un video de fondo como para ir ilustrando cosas. A veces coincide, otras veces no. Yo paré la compartida de pantalla y la vuelvo a retomar cuando sea necesario por una cuestión de streaming. Estamos ahora en inversión cognitiva. Sí, esta también la habíamos charlado, me parece una de las más interesantes, y es justamente esta inversión que tiene que ver con tomar a la mente humana como una computadora y con la informatización, ¿no? Esto de bombardearnos con información, todo el tiempo conectados, todo el tiempo informados, y más información y más cultura general, que es una frase que yo empecé a detestar y amaba la cultura general. El culta ¿Por qué la rap. empecé a detestar? Claro, pero bueno, más allá de eso, que vos estás mucho más cultivado que yo en ese sentido, pero voy al concepto. No sé, los programas de preguntas y respuestas son una estupidez. A Totalmente. ver, no, mirá qué culto que es Iván de Pineda. Digo, pobre Iván de Pineda, no tengo nada contra él, pero digo, qué culto. Pero eso no es conocimiento, eso es información. Si tenés la suerte de tener más memoria RAM en el bocho, te va a entrar más. Y si tenés la mala suerte de que sos un tipo que por ahí no retienes información, que sos menos culto, conoces menos. Entonces, en este punto, ¿cuál sería la inversión? La inversión es que una mente humana, que en definitiva lo que hace la mente es conocer, intuir, discernir la verdad, se la invierte para que sea un acopio de información. Se la machaca todo el tiempo. Información nueva que patea a la vieja. Ya no tenemos lugar para más nada, pero nos siguen achacando, nos siguen achacando. Así que, bueno, esa la Sí, habíamos llegado a hablar también. aparte como, o sea, si vos comparás alguno de los programas anteriores, o sea, viejos, de décadas atrás, de los de pregunta y respuesta, tenían otra calidad. Incluso
necesitabas saber de música, de notas musicales, te tocaban una nota musical, no sé, con 4 palitos, tenías que saber de qué, o sea, era otra calidad totalmente distinta, pero a medida que va pasando el tiempo es como que baja la vara del estándar de calidad. Entonces crees que en realidad sos una persona culta, pero también es que te bajaron la vara de calidad, ¿viste? Ya no te exigen tanto, pero te Sí, hacen creer que con eso ya sos un genio, básicamente. sí, sí, y por otra parte también, la vara está con el que más se acuerda de fechas y de datos. Mira, hago una digresión. Oficiales, ¿no? O sea, Oficial, de exacto, a eso desinformación. voy, Ese es el punto. a eso voy. No podés Ese es el contrastar punto. nada. Y tampoco te dejan relacionar lo lindo del conocimiento. Esto es una opinión mía. Cuando nosotros preparábamos las materias para la facultad, me acuerdo que nos permitían rendir al final preparando un tema especial, el que nosotros quisiéramos. Incluso nos permitían entrar con apuntes a rendir el examen porque, por supuesto que anotarse fechas, ¿sí? No te iba a hacer saber más o menos, era simplemente como para que no se te haga una laguna, ¿viste? Era un método muy piola que tenían la mayoría de los profesores. ¿Y cuál fue siempre mi estrategia y la de algunos de mis compañeros? Que el tema que íbamos a preparar cuando rendíamos el examen era una relación de todas las unidades. Entonces, qué sé yo, me acuerdo que preparé historia social contemporánea, que es la historia del siglo XX, y yo hice un análisis, por ejemplo, de cómo Estados Unidos logró, eh, digamos, transformarse en la primer potencia del mundo, pero eso requería que vos hayas entendido de la unidad 1 a la unidad 10. Si vos podías dar bien ese tema, quería decir que habías entendido la materia entera. Y muchos de mis otros compañeros elegían dar un tema muy puntual. Bueno, yo voy a dar Revolución Francesa, qué sé yo, por decir algo. Bueno, no, es un mal ejemplo porque no es del siglo XX. Revolución Rusa. Entonces, claro, el profesor ya que había escuchado tantas veces Revolución Rusa que el flaco tenía que dar un final del Del carajo. recontra carajo para probar. A lo que voy es que lo interesante del conocimiento es poder relacionar la información que tenemos. Si no, ¿qué es? Son datos. Hoy por hoy ponemos en Google y sale. Y encima son muchos falsos. Es decir, me parece que va por ese lado. Nos coarta la capacidad de relación, de relacionar las cosas. Tenemos millones de datos en la cabeza, pero no podemos relacionar uno con otros. Y por eso después la crítica que te hacen de, siempre terminan con la tierra plana. No, hermano, porque cuando uno empieza a relacionar las cosas, solo se Caes lleva y ahí. se tira el hilo para ese lado. Claro, exactamente. Eso, perdón, perdón, Sí, eso Dan. se observa muchísimo en los jóvenes. De hecho, justo, y mirá, digo justo entre comillas, hablando de la sincronicidad, me tuve una charla, me paré la clase para dar una charla de básicamente de esto, porque yo tenía que dar en la parte de movimiento, física newtoniana, ¿no? Clásica, mecánica clásica, De las pocas que tenía que sirven. explicar, ¿eh? De las pocas que sirven, digo. Tenía que explicar el movimiento que todos conocen, ¿no? MRU, movimiento Sí, rectilíneo rectilíneo uniforme. uniforme. Y en particular, yo les iba a mostrar la parte en que hay que realizar los esquemas o los gráficos cartesianos de las posiciones en función del tiempo y de la velocidad en función del tiempo. Y cuando se dieron cuenta que eso era matemática, es decir, porque ellos veían que ese gráfico cartesiano, ¿no? De los ejes perpendiculares, etcétera, era de matemática, era del XY, ¿no? Del Y en función de X. Chistaron, pero a morir. Entonces yo les dije que precisamente, le digo, esperen un poco, le digo, ustedes aprendieron el gráfico cartesiano precisamente para relacionarlo con la física en realidad. Porque la matemática, le digo, es utilizada por la propia física para poder entender o aproximarse, al menos de una manera bastante certera, a lo que sería un movimiento ideal, porque estamos hablando de un movimiento ideal, el rectilíneo uniforme. Entonces, me hiciste acordar eso, Rafa, acerca de la no relación y este compartimento que existe, ¿no? Entre no relacionar todos los temas y pensar, y yo me debato con varios, de hecho, una de las palabras perdón, de las frases, ¿no? Del que no está en tema y le cuesta mucho es, pero che, y me acuerdo, y es una frase de mi padre, es, pero ¿será que todo es conspiración para vos?
Esa Claro, frase, sí, 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 la típica. termina, termina pasando eso, porque no pueden relacionar y porque tienen cultura. Y yo creo que las personas cultas, precisamente, ¿no? Del pacto cultural, y para decirlo de alguna manera, las personas cultas son las que no pueden relacionar. ¿Por qué? Porque tienen la información y por lo tanto, al tenerla, tienen el dato duro y rígido y no pueden flexibilizar para conectar. Y les cuesta un montón. Qué diferente es la persona que, entre comillas, sería menos culto en términos de datos fácticos y poder relacionar conectar los temas. Por eso digo, repito la frase en general del que está en, pero resulta, che, que para vos todo es conspiración. Y bueno, Sí, es Dani, precisamente porque está todo conectado. sí, y también déjame decirte que esto sí es un tema que yo traigo mucho a la mesa, que es el tema de de los diferentes capitales que las personas quieren cuidar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay diferentes campos sociales y en cada campo social hay en juego un capital, ¿sí? En el campo social del fútbol está en juego el Balón de Oro. Lo quiere Messi, lo quiere Cristiano Ronaldo, bueno. En el campo social de la academia están en juego los premios Nobel, las becas para investigación, bueno. Para el culto, ¿sí? Vamos a hablar de un campo social que creamos nosotros, que es un campo social de la cultura, como cultura general. Está en juego haber aprendido muchas boludeces, perdón la palabra, haber aprendido No, muchas es cosas así, que no sí. sirven. Entonces, yo no me voy a resignar a que todo lo que yo sabía y repetía y en un asado decía y todos me miraban y yo decía, ¡fa, qué culto soy! No me puedo resignar a que eso es un disparate. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la luz es sonda y partícula al mismo tiempo? Entonces te mira la gente y dice, ¡fa! Mira este, claro. No, mira lo que dice. Y así muchas. Entonces también está No, y eso, sobre ojo. todo las del espacio hoy en día son las más cotizadas de todas. Que se encontró Sí, agua en Marte, que sabían que Saturno tiene en realidad en sus anillos tal o cual cosa, ¿no? Porque ahora el agujero negro, ¿no? Claro, el agujero negro curva la luz, la chupa, la absorbe, nada puede escapar. sí, 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 tal cual. Bueno, ejemplos hay un montón. Y el espacio es un nicho hermoso para todo eso porque, viste, son esos ejemplos que vos decís, vemos todos los días. Pero a lo que me refiero es esto, es también el duelo de saberte que perdiste, está bien dicho, que perdiste muchísimo tiempo llenándote de información que en muchos casos es falsa y que cuando no es falsa no tiene valor en sí misma, si no le das un marco integral y no te ayuda eso a pensar en otras cosas. Lo sumo nomás, no digo que sea la explicación, pero creo que puede también influir. Bueno, y justamente la siguiente inversión, que también la charlábamos mucho el directo pasado, pero tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, que es la inversión académica, que yo creo que es una de las más peligrosas, que tiene que ver con el abuso de poder, con esa falsa figura del docente, con esa autoridad que la tiene, pero desde otro lugar. ¿Vieron cuando se habla de la humildad de los grandes? Bueno, ¿cuál es la típica imagen, vieron, del profesor? Así, sin ir más lejos, hoy tuve una capacitación en el trabajo con un médico que fue ministro de Educación y de Salud y no sé cuántas cosas más, y hablaba con un asco, y yo decía, yo no podría volver a la facultad hoy, no podría, no podría porque tuve que morderme la lengua Sí, claro. para no rebatir un montón de cosas, pero al mismo tiempo también para no decirle, che, bajá un poquito del peldaño y sentate y lo charlamos, ¿viste? Pero bueno, en esta inversión, eh, a lo que apunta es que ya no hay una co-creación de un profesor y un alumno, que poníamos el foco, Dani, ¿te acordás cuando hablábamos de la palabra alumno? Ya Sin me luz. parece nefasta, el que no tiene luz, ¿no? Ya arrancando de ahí es complicado, Sí, sí, sí. pero, Yo pero generalmente sí, suelo usar la palabra estudiante, precisamente. no está nada mal, no está nada mal, me gusta mucho más. Pero en definitiva lo que planteábamos el directo pasado es que la lógica de la academia es que un profesor dice, ¿sí? Plantea una cuestión, un problema, un razonamiento, esperando que el alumno responda A. Y si hasta que el alumno no responda A, el profesor va a machacar. Y el alumno puede fundamentar muy bien B o C o directamente otra cosa, pero en definitiva
para pasar de nivel tiene que responder A. Y Totalmente. eso, si uno lo ve en perspectiva, probablemente ese alumno después sea profesor. Y así. Esto es un poco lo que decía Gastón Pauls, ya creo que lo hablamos, ¿no? Del manual que tenía las preguntas y las respuestas, perdón, las respuestas a las preguntas que se iba a hacer. Es un poco eso. Y ahí es donde está la respuesta de, che, pero ¿qué? Entonces todos los astrónomos del mundo y todos los geógrafos del mundo están conspirando. No, forman parte de una academia. Esta academia al mismo tiempo tiene un núcleo muy, bueno, en este caso es la UNESCO, perdón, se me fue. La Bueno, academia, se- la academia, el núcleo de la academia, sí, es la UNESCO. la UNESCO, ¿verdad? Sí, La sí. que aprueba todos los planes de Sí, estudio sí, 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 de la para Bueno, la Occidente es la UNESCO, UNESCO, sí, bien sí. digo. Bueno, entonces, cuando uno lo puede ver en perspectiva, puede llegar a entender un poco por dónde viene la mano. Así que esto charlábamos un poco de la inversión académica, Sí, ¿no? De cómo, y perdón, digo, de hecho, sí, sí, eso fue siempre también lo que yo comentaba, y muchos, ¿no? Obviamente, pero era, no, nadie está, no están todos involucrados en ninguna conspiración. Primero porque ninguno es astronauta. O sea que en términos claro, reales de comprobación, ninguno salió a comprobar absolutamente nada. Creen en modelos que otra gente planteó incluso hace más de 2000 años atrás, cuando vivimos en el año 2019, que ya podrían hacer muchos de sus experimentos ellos mismos a ver si les da el mismo resultado que a sus padres fundadores de tremendo bolazo. Y después, obviamente que todo viene de un plan de estudio muy común, pero lo mismo pasa a nivel familiar, o sea, ¿por qué tal vez las cosas más, no sé si más importantes, o se lo podría ver, sí, más importantes para sostener un sistema, se llevan a cabo cuando vos sos un bebé? ¿Entendés? Porque no tenés, o sea, vos heredás lo que a tu familia heredó, de lo que tu familia heredó, de lo que tu familia heredó, a edades que vos no podías discutir. Entonces, hoy en día la bula papal es un gran ejemplo en el cual todos somos parte del Vaticano y si vos querés desbautizarte, tenés que ir vos a presentar los papeles y es todo un quilombo igual que antes. Antes era, si yo no digo que quiero donar mis órganos, no los dono. Ahora vos tenés que ir a avisar que no vas a donar tus órganos. Y así te lo van llevando todo el tiempo, digamos, te van manejando siempre. Para eso crean las licenciaturas, el hecho de vos tener licencia, porque ¿quién controla las licencias? ¿Quién te da la licencia de tal o cual cosa? Y uno entra en ese sistema, bueno, ahí está la ley natural, justamente, en donde siempre vamos a salir perdiendo, lógico. sí, sí, es así. Y bueno, y si continuamos con ese análisis académico, atrás de la comunidad académica, perdón, no atrás, en paralelo y en realidad surge de ahí, es la científica, ¿no? La comunidad científica. Y bueno, y acá sí que tenemos muchísima tela para cortar. En este caso, cuando hablo de inversión científica, por lo menos yo lo tomo como la ciencia que debería estar en pos y favorecer el desarrollo de la humanidad toda. Y cómo esta gente logra, sin ningún pelo en la lengua, hablar de poner a la ciencia a favor de ideologías ex- que directamente tienen funciones de exterminio. O sea, es muy loco decirlo, pero cuando vamos a la realidad y cuando escuchamos, ahora vamos a ver un par de ejemplos, lo dicen sin pelos en la lengua aún hoy. Yo traje dos ejemplos. Si querés, Iru, podemos ver el primero. Es de un Sí, documental, dura 2 minutos más. dale. Se los muestro y lo quiero compartir para que ustedes escuchen del, bueno, no de la boca porque hay un locutor, pero que lean de la palabra de una figura como fue Rockefeller Jr., ¿sí? El hijo del primer David Rockefeller y padre de Rockefeller III, por supuesto. Bueno, no quiero ser redundante, pero para que tengan el mismo impacto que tuve yo cuando lo vi, porque me parece que vale la pena. Dale, lo voy a poner, déjame que acá lo tengo, a partir de los 8:28 lo pongo, o mejor dicho, ¿sabes qué? Lo pongo desde la Fundación Carnegie, perdón, del Population Council, que arranca a los 6 minutos, o es a partir de los 8.
mejor. Bueno, fue un corte medio caprichoso el que yo hice, no quería robar mucho tiempo. Yo recomiendo que vean el documental entero, Después lo voy a subir, después lo voy pero a subir. si querés desde el minuto, bueno, como quieras, Ciru, no hay inconveniente. Dale. Porque obviamente el Population Council, el Consejo de la Población, digamos, es esta investigación médica y científica en cuestiones, ¿no? Preocupados por la crecida de población humana. Entonces hay que hacer un instituto que realmente, escúchame, tome cartas en el asunto. Porque vos no tenés que tener hijos si yo no lo quiero. Porque los recursos son para nosotros, no son para ustedes, ¿no? Y lo voy a poner con sonido, ustedes lo van a escuchar en diferido, digo porque si no se va a empezar a cortar un poquito acá el internet que tengo, no es tan copado como el del estudio, entonces si no les molesta, mírenlo ustedes en el directo o esperen a que termine, dura más o menos 4 minutos, ahí va. Bueno, adelante. But the dark history of the Council and its guiding philosophy reveal Rockefeller's true interest in this problem and its ultimate solution. John D. Rockefeller III, or JDR3 as he was known to the constellation of researchers, businessmen, politicians, diplomats, and Bueno, igual royals in the justo orbit of the entré al directo Rockefeller family, solamente para ver esto had y decided después lo early cierro, on how así to no me make come proper internet tampoco. use of the formidable money and power at his disposal by controlling the population of the planet. In 1934, the then 28-year-old JDR3 had written a letter to his father, John D. Rockefeller Jr., about the Rockefeller Foundation's research into birth control and related questions, declaring, "I have come pretty definitely to the conclusion that it is the field in which I will be interested, for the present at least, to concentrate my own giving." JDR3 was nothing if not a man of his word. After commissioning a Rockefeller Foundation fact-finding mission to Asia to report on the threat of the growing Third World population, he organized a conference of the top medical and demographic researchers of the era to discuss, as the very title of the meeting termed it, population problems. From that meeting emerged the idea for an organization, the Population Council, to guide the development of the burgeoning field of population and fertility research. JDR3 personally donated $1.35 million of his own money to found the council and provide its initial operating expenses. Like his father and grandfather before him, Rockefeller had learned to use philanthropy and largesse as a mask for his true intention, control. But that mask slipped when he penned a draft of the council's charter revealing the organization's true purpose. The council, according to JDR3, would promote research and apply existing knowledge to help develop such changes in the attitudes, habits, and environmental pressures affecting the life of human beings, so that within every social and economic grouping, parents who were above the average in intelligence, quality of personality, and affection will tend to have larger than average families. Thomas Perrin, the former Surgeon General of the United States and Council co-founder, warned against including such a blunted mission in the Council's mission statement. Such questions arise as the following, he warned. Who is to determine the parents who are above average in affection? Also, who would decide the persons having better than average personality? Frankly, the implications of this, while I know they were intended to have a eugenic implication, could readily be misunderstood as a Nazi master race philosophy. I have, therefore, recast this paragraph. The line was dropped from the final version of the charter. In truth, however, that sentence had not been written by JDR3 himself. Instead, it had been copied word for word from the back cover of Eugenical News, the central publication of the American eugenics movement. This was no mere accident. Frederick Osborne, one of the co-founders of the council and its first president after Rockefeller stepped down in 1957, was also the president of the American Eugenics Society. When the Population Council was founded, both Osborne and the American Eugenics Society he directed formally moved their operations into the Council's New York office, with the Eugenics Society now taking its funding directly from Rockefeller's Population Council grant. The Population Council was the Eugenics Society under another name. Eugenics. This was the guiding vision of JDR3 and the Rockefeller family's philanthropy.
a vision that cast the Rockefellers and their fellow oligarchs as superior families, fit by very virtue of their wealth and success to guide the course of world events. The power to determine who was fit to breed and who was too poor to pass on their genes. Hasta ahí, me parece. Eugenics is Fuertes basic- declaraciones. Me gusta porque al principio arranca diciendo que todo el Consejo de Población fue creado porque la población creciente del tercer mundo era una amenaza. Ni siquiera vivís ahí, ¿entendés? O sea, ni siquiera es tu país, ¿entendés? Nada, no tenés ni descendencia, nada, pero que los países del tercer mundo se estén reproduciendo es una amenaza. ¿Cómo puede ser una amenaza? ¿Una amenaza en qué nacen? ¿Con un arma bajo el brazo? ¿Con un cartel que dice libertad? O sea, No, bueno, la amenaza es que justamente nacen linajes que no son los deseados. claro, Esa es la obvio. amenaza. De hecho, si uno estudia la historia de nuestro país y estudia a Sarmiento, Uf, hay que leer a Sarmiento de nuevo. Léanlo de nuevo, lean el Facundo, reinterprétenlo, o quizá ni siquiera hay que reinterpretarlo porque evidentemente era demasiado burdo. Pero él claramente cuando estaba pensando en un modelo similar al poblacional en Estados Unidos, de conquista del desierto, como ellos hicieron la conquista hacia el oeste y demás, él hablaba específicamente de un tipo de inmigrante y no de otros. Y se sintió estafado cuando llegaron nuestros abuelos. Él no nos quería a nosotros. Es así, sí, digamos, sí, sí. está ahí en la historia, hay que leerlo, da para otro análisis quizá, pero esto es parte de lo mismo. Sí, obviamente. Aparte eran todos, por algo, cada uno de los que tal vez tenía un buen linaje acá, ¿a dónde se los mandaba a estudiar? Sí, Siempre se han estudiado de Europa. Y después volvían. Y la sociedad, obviamente, ilusa, creía que eso significaba haber adquirido un conocimiento para gobernar mejor y llevar adelante un país más justo, amplio, en términos sociales, en términos económicos y demás. Y en realidad no, o sea, ibas a que te instruyeran cómo mantener la granja, básicamente. Igual eso es similar a lo de hoy, ¿no? Hoy hay una Sigue visión siendo lo mismo, europea, totalmente. por eso no ha cambiado esa visión, al menos tercermundista, de me voy a Europa porque este país es inviable, digo Argentina, doy ejemplo, y es un discurso que está totalmente, ¿sí? Es transversal en la sociedad cuando ocurre lo que ocurre, producto del propio sistema, digamos. O sea, no es Claramente. producto de los pobladores, sino del sistema que te exige siempre votar a la dualidad que el sistema te impone. Pero sin embargo, digamos, de manera un auto boicot, digamos, nos echamos culpas, ¿no? Esta culpa bien católica, y pensamos que emigrando, volviendo al principio, a aquel origen europeo, se va a solucionar el problema. Totalmente. Sí. Bueno, yo a continuación, como verán, lo que hice fue un picadito de muchas personas. A mí me gusta dar nombre y apellido para que se entienda que frente a la pregunta de quiénes lo harían y por qué, bueno, vamos a dar un par de nombres. Dale. Mary Stopes, considerada pionera de la planificación familiar, fundó la Clínica Británica de Control de Natalidad en 1921 y abogaba por la esterilización obligatoria de hordas de defectuosos que no eran aptos para la paternidad, según Mary Stopes. No eran aptos para la paternidad. Claro, sí. Sí, Según sí, Marisol. siempre acá tenemos que tener en cuenta eso. Incluso en el primer directo, para el que no lo vio, está plagado en la obra del propio Galton frases como, y abro comillas, me pareció justo, cierro comillas. O sea, el marco teórico de esta gente es ¿eh? No nos vamos a creer que es muy, digamos, muy sofisticado. Thomas Douglas, reconocido por su tarea en Canadá en el sistema de salud, presentó una tesis de maestría en la que defiende que los subnormales, defectuosos e imbéciles sean aislados en una granja estatal o colonia y pidió que el Estado no les permitiese procrear. No sé si él habrá terminado en esa granja, no lo sabemos. No lo sabemos. John Maynard Keynes, no sé si le suena,
fue presidente de la Sociedad Británica de Eugenesia. Bueno, Keynes creo que es el economista con mejor Sí, marketing el que Keynes. yo vi en Los mi vida. keynesistas. Los keynesianos, Los sí, keynesianos. exactamente. Bueno, este muchacho fue presidente de la Sociedad Británica de Eugenesia. Llamativo. Graham Bell, el viejito del teléfono, no sé si le suena. Fue fundador de la Junta de Directores Científicos de la Oficina de Registros Eugenésicos. Activista contra la raza sorda. Abogó porque el Estado impida que se casaran. Un muchacho encantador. Aparte me lo imagino, no sé, yendo ahí a tomarse un café a alguna oficina estatal diciéndole, no, pero Carlos, pero Carlos, escúchame, los sordos no se pueden casar, loco. En serio, no puedo dormir a la noche sabiendo que un sordo mañana se casa. O sea, porque ¿qué es abogar porque los sordos no se casen? ¿Qué va a salir? ¿Una pancarta? Sí, sí, y lo militaba el hombre, ¿eh? Por Por lo eso te menos hay digo. que... O Sí, sea, sí. Sí. pero aparte estos militaban desde ir a tomarse un café a alguna oficina de algún cargo directivo alto, ¿no? Por eso te digo, es un Carlos que no se casen más los sordos, ¿eh? Hace algo. Sí, sí, por eso estamos poniendo nombre y apellido para que sepamos, tipos que, ojo, yo hasta hacer esta investigación no tenía la más pálida idea que Keynes fue presidente de la Sociedad Británica de Eugenesia. ¿No es un dato importante ese? A mí me Imagínate parece que para una, sí. si se lo van a decir un economista. Claro, un poquito, bueno. Después tenemos uno de los más interesantes para mí, Thomas Watson, que fue presidente, creo que fue el primer presidente de la IBM y eugenista confeso, porque como les digo, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial no tenían ningún inconveniente digamos, jactarse de eugenistas. Él concibió, no fue el que creó, concibió la primera computadora para procesar investigaciones de eugenesia que luego se utilizarían en los campos de exterminio nazi, ¿sí? La informática surge como una tecnología que potencia enormemente la eugenesia, pero obviamente tenía el germen de la revolución, digo yo, porque nos dio a la vez la posibilidad de, Totalmente. bueno, cuando uno hace una cosa, siempre tiene un doble filo, y para ello lamentablemente lo tuvo. Pero fíjense cómo, y en relación y coherentemente con el propio Galton, ellos estaban obsesionados con formalizar y organizar los datos. Entonces, bueno, hagamos un Excel. Los sordos son estos. Acá tenemos los imbéciles. Acá los tarados mentales. Pero en serio, Claro, no, obvio, no, digamos, obvio. así. Y así surge IBM, se funda IBM. O sea, IBM, una de las empresas más grandes del mundo. Bueno, ese fue su hermoso origen. No sé si lo recordarán en los aniversarios y en las cenas de fines de año, pero es este. Y ya viniendo un poquito más adelante, Iru, te voy a pedir si puedes poner el segundo video, Sí, dale. porque es El un segundo video es el de Bill Gates, el de Billy, es el de Bill, el de sí, Billy, claro, el de Billy. quedándonos en la familia de la informática, Dale, un muchacho que dice lo siguiente. ahí vamos, lo dejo entero, ¿eh? Lo dejo entero, ¿te parece? Vale la pena. Listo, son 4 minutitos y 50 segundos. Ahí va. Go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. The second factor is the services we use. This encompasses everything: the food we eat, clothing, TV, heating. These are very good things. Getting rid of poverty means providing these services to almost everyone on the planet. And it's a great thing for this number to go up. In the rich world, perhaps the top 1 billion, we probably could cut back and use less. But every year, this number on average is going to go up. And so overall,
that will more than double the services delivered per person. Here we have a very basic service. Do you have lighting in your house to be able to read your homework? And in fact, these kids don't, so they're going out and reading their schoolwork under the street lamps. Now, efficiency, E, the energy for each service, here finally we have some good news. We have something that's not going up. Through various inventions and new ways of doing lighting, through different types of cars, different ways of building buildings, there are a lot of services where you can bring the energy for that service down quite substantially. Some individual services even bring it down by 90%. There are other services like how we make fertilizer or how we do air transport where the rooms for improvement are far, far less. And so overall here, if we're optimistic, we may get a reduction of a factor of 3 to even perhaps a factor of 6. But for these first 3 factors now, we've gone from 26 billion to at best maybe 13 billion tons. And that just won't cut it. So let's look at this 4th factor. This is going to be a key one. And this is the amount of CO2 put out for each unit of energy. And so the question is, can you actually get that to 0? If you burn coal, no. If you burn natural gas, no. Almost every way we make electricity today, except for the emerging renewables and nuclear, puts out CO2. And so what we're going to have to do at a global scale is create a new system. And so we need energy miracles. Now, when I use the term miracle, I don't mean something that's impossible. You know, the microprocessor is a miracle. The personal computer is a miracle. The internet and its services are a miracle. So the people here have participated in the creation of many miracles. Usually we don't have a deadline where you have to get the miracle by a certain date. Usually you just kind of stand by and some come along, some don't. This is a case where we actually have to drive at full speed and get a miracle in a pretty tight timeline. Now I thought, how could I really capture this? Is there some kind of natural illustration, some demonstration that would grab people's imagination here? I thought back to a year ago when I brought mosquitoes, and somehow people enjoyed that. It really got them involved in the idea of, there are people who live with mosquitoes. So with energy, all I could come up with is this. I decided that releasing fireflies would be my contribution to the environment here this year. So here we have some natural fireflies. I'm told they don't bite. In fact, they might even not even leave that jar. Now, there's all sorts of gimmicky solutions like that one, but they don't really add up to much. We need solutions, either one or several, that have unbelievable scale and unbelievable. Ahí se corta, menos mal, se corta porque realmente es bastante difícil de sostener, escuchar a este tipo, ¿no? Primero porque, claro, lo va narrando tanto de una manera tan cariñosa, Billy, que la gente de alguna manera pasa de largo lo que está diciendo, ¿no? O sea, que si tenemos una buena política, o sea, como el tipo te plantea todo esto con un igual adelante, por lo tanto le meten en la cabeza indirectamente un objetivo a la persona que los está escuchando, y te dice, no, bueno, si el objetivo es llevar esto a 0, y hacemos buenas campañas de vacunación, y hacemos buena campaña de fertilidad y demás, en lugar de ser 9.000 millones, vamos a poder ser 7.300. Sí, también, si le sacás la comida a la gente, le metés más preocupaciones, le quitás el sueldo, le reducís el sueldo, la gente también va a dejar de tener hijos. Cuando te dicen, no, porque en China tienen las leyes que no te dejan tener más de 2 hijos. Y acá tenés la economía que no te deja tener ni uno. O sea, si te lo meten como los chinos, la gente en Occidente estaría cacareando. Pero te hacen una jugarreta por atrás en el cual vos antes de tener un hijo lo pensás 144 veces, lógicamente. Porque tampoco podés traer al mundo, entre comillas, lo que para vos te va a generar una frustración, una cuestión de no poder brindarle lo que supuestamente uno le gustaría y quisiera brindarle y es necesario brindarle a tu hijo. Entonces
te van haciendo todas estrategias secundarias con un nivel de perversión tremendas. Y después me gusta porque cuando te va poniendo las fotitos de fondo, te meten ahí al muchacho este de África, sonriente, cuando él es un tipo que utiliza África, que financia campañas en África de esterilización, de prueba de medicamentos, bueno, todo lo que uno ya sabe, ¿no es cierto? Por algo tuvo que abandonar Microsoft, no es que Microsoft alguna vez fue realmente Bill Gates. Esas son todas cosas que pertenecen a fundaciones como la del Council for Population. O sea, ¿de dónde sacó la guita Bill Gates? De todo lo que ya sabemos que utiliza la NSA, que utiliza DARPA, todos los software, incluso el mismo que estamos usando en este momento, que creo que es el arma de doble filo al que vos mencionabas anteriormente. Pero es tremendo, y aparte cuando uno, y déjame tomarme 2 minutitos más para terminar de elaborar esto, pero digo, cuando uno ve toda esta cuestión de, y perdón si me vuelvo repetitivo, ¿no? Pero hoy en día, al igual que la palabra geoingeniería la tuvieron que, geoingeniería, que también es una manera de tratar de controlar a la población, entre comillas. Esto antes era una palabra de la teoría de la conspiración, hoy ya está libremente y salen asociados, y claro, entonces los tipos te dicen, no, sí, bueno, sí, son chemtrail, pero escúchame, la ingeniería solar es la solución al cambio climático. Obviamente tenemos que hacer esto, si no, ¿cómo haces para rebotar la radiación solar para que no derrita? O sea, los tipos crearon el concepto de calentamiento global, que luego, como no había prueba de que se estuviese calentando, porque el tipo, uno de los fundadores de la organización Sierra, pasó una vergüenza terrible en el Congreso norteamericano, yo lo tengo creo que en el capítulo de las tormentas solares, tuvieron que pasar a la palabra cambio climático. Ya no es que se está calentando el planeta, es que hay cambios climáticos, como si no hubiera cambios climáticos a lo largo de la historia, ¿no? Pero crean el concepto de calentamiento global y entonces ahí logran generar un sistema material, una matriz, o una patriz, como dicen algunos, por encima de la realidad, donde se justifican un montón de cosas. Se justifica matar gente, evitar reproducción de las personas porque van a generar calentamiento global. O sea, no se puede tener más hijos porque va a aumentar el calentamiento global, porque va a aumentar el consumo de servicios y bienes por persona y va a generar más CO2. Entonces también con eso te justifican la geoingeniería y te justifican todo este tipo de barbaridades que antes era antes decían, no hay ningún avioncito que pasa dejando nada, como cada vez hace más evidente, bueno, sí, lo hacemos por ustedes para que el CO2 no nos afecte tanto. Y después obviamente las piedras, que lo veíamos la otra vez, pero las piedras guías de Georgia también es una aplicación de la eugenesia en la vida real, a nivel simbolismo y a nivel tal vez guía, pero antes era una teoría de la conspiración, hoy ya está totalmente aceptado al nivel de que figura en Wikipedia, y que obviamente cuando uno va al mensaje en español, lo dice muy claramente: mantener a la humanidad bajo los 500 mil millones. Bajo los 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza, guiar sabiamente la reproducción. ¿Eso no es eugenesia? ¿Eso no es un programa nazi, entre comillas? O sea, no, porque si la guías sabiamente, no sos un nazi. Independientemente de que sabemos que la historia siempre está toda mal contada y es muy difícil realmente saber la verdad, ¿no? Pero quiero decir, guiar sabiamente la reproducción, unir a la humanidad con una nueva ley, guiar la pasión, la fe, la tradición. Pero eso no es lo que hacía la Inquisición. Porque aparte dice con la razón templada, mirá si habrá simbolismo. Y ya termino. Y en base a todo esto, me acuerdo que acá en Chile, lo voy a poner con audio, se acercó una persona que al aeropuerto, cuando el Rockefeller estaba todavía vivo, y le decía: escoria Rockefeller, no queremos tu nuevo orden mundial. Sabemos lo que está haciendo. Claro que sí, porque en definitiva es una de las familias de los linajes que financia y financiará y financió toda esta variante dentro del eugenismo. A continuación justo iba a nombrar eso, pero si querés ponerlo porque es interesante. Mira, ahí yo puse ese baño de realidad. ¿Y qué fue a hacer Rockefeller a Chile? Obviamente se fue a encontrar
por eso yo arrancaba con esta imagen. Déjame que lo tenía abierto acá. Se fue a encontrar con Piñeira. Y Piñeira es una de las personas que cita una y mil veces el famoso nuevo orden mundial en Chile, como lo están haciendo acá todos los políticos. Y este Piñeira es el que cierra en la Gran Logia de Chile, el 9 de septiembre de 2019, es el que cierra el discurso. Acá lo pueden ver para quienes quieran verlo, pero no solamente lo cierra, sino que una de las digamos, de los sectores de su discurso fundamental, ¿sabes cuál es? El calentamiento global. Este tipo hace, fíjate, dice, muy pesimistas, verdaderos, pesimistas sobre el apocalipsis. Escucha, ahora lo van a escuchar ustedes. A veces aparecen también voces muy pesimistas, verdaderos agoreros del apocalipsis. Es verdad que la marcha de los países nunca ha sido fácil. La historia de Chile, la colonia más pobre de España en América Latina, que logró transformarse en el país con mayor grado de desarrollo no es colonia inglesa, político Chile, no. y social, ha sido una historia llena de dificultades. El alma, el temple de los chilenos. En fin, porque ahora no sé dónde está la parte, ahora Dani te dejo. A lo que voy es, vos lo dijiste al principio y lo repetimos, todo tiene que ver con todo. Y una parte fundamental del discurso fue la de tomar conciencia por el calentamiento global y las responsabilidades de pum, pam. Todo esto dentro de una logia masónica donde está el jefe del ejército de carabineros allá atrás sentado, por tal o cual político, que mismo Piñeiro, ¿viste? Y vos decís, ¿y esto? ¿Dónde salió todo esto? Obviamente arranca hablando, la apertura del discurso es en relación a Argentina y Uruguay, Chile, Argentina y Uruguay. A nuestros hermanos de Chile, esto se está transmitiendo para nuestros hermanos de Chile y de Argentina, perdón, y de Uruguay, y cuando termina el discurso le entregan la famosa y querida para ellos, lógicamente, pirámide de obsequio, ¿no? Y todo lo demás. Adelante, Dani, perdón. No, yo no sé si me estoy adelantando algo que Rafa iba a presentar o algo. Yo te mandé un link acá al chat de Skype, porque es del 9, es decir, de ayer, de hecho a las 18:24, que tiene que ver precisamente con esto del calentamiento global, el cambio climático. Esta especie de deshumanización que hablaba Rafa inicialmente y que también hoy se ven de manera discursiva, ¿no? Uno de los argumentos máxime de los que obviamente pregonan el veganismo, no me voy a meter con simplemente la idea, pero simplemente lo que quiero decir es que es el principal argumento, obviamente, de los veganos que no son terraplanistas. A ellos les hablo, no a los terraplanistas, porque los terraplanistas entienden que es un engaño el cambio climático, pero es el principal argumento de ellos. Y en base a eso, por otro lado, digamos, de manera paralela, existe una especie de idolatría acerca del sentimentalismo y que deriva en este amor excesivo, que no digo que está mal, pero que eso lo reemplaza a la deshumanización, porque actualmente la gente, y esto es un dato duro y empírico, porque lo ves en los estados, tiene más sentimiento por la muerte de un animal o por un perrito abandonado que por una foto, no sé, quizás será por la costumbre, lo que fuere, que por un humano. Tomo esta palabra y posiblemente muchos se enojen y sinceramente yo no estoy aquí para agradar a las personas, sino para dar mi punto de vista acerca de esta deshumanización que se corresponde con esta excesiva admiración hacia los animales, producto de todo el tiempo decir, un nuevo animal ha sido, qué sé yo, por dar un ejemplo, ¿no? Ha sido, ¿cómo se dice? Cuando se extingue. Y inmediatamente los comentarios en un 90% son odio hacia el propio ser humano. Es inmediato, es decir,
es que somos lo peor, etcétera, y encima está todo el tiempo mandando constante, obviamente el sistema replicando todos estos links, todas estas informaciones inmediatamente, ¿no? Es decir, como que se replica constantemente, y no sé si encontraste o pudiste abrir el link que mandé, o por lo menos que mandé ahí a Escape, acerca de que el alimento futuro, según un profesor sueco, esto salió en RT, propone comer carne humana para salvar el planeta. Y yo no vi muchos indignados en los comentarios. Simplemente incluso algunos se mantenían pasivos. Digo esto porque el argumento es que este tal Magnus Sordelund, profesor de la Escuela de Economía de Estocolmo, digo economía tomando colación de los keynesianos, ¿no? Porque el tipo es un profesor de economía. Dice, durante un programa en la televisión local, dedicado a un evento sobre el alimento del futuro, ha sugerido que puede ser necesario recurrir al canibalismo para salvar a nuestro planeta del cambio climático. Aquí, nuevamente, se cita el famoso cambio climático, argumento proclive de los veganismos que no son terraplanistas, y lo aclaro porque yo he charlado con varios, y obviamente yo creo que recurro a la inteligencia del terraplanista para poder discernir, ¿no? Digo esto porque en general, cuando sale uno de estos en la población, en su mayoría, no aparece una indignación inmediata y se mantienen pasivos. No digo que lo aprueben, porque produce una especie de, a mí por lo menos, de impresión, de un poco de asco, me produce, a pesar de que ya sabemos que ya se utiliza y que siempre se utilizó y que siempre existió estos sacrificios y estas especies de Bueno, Dani, ofrendas, pero ¿no? pero pará, porque acá dice, cuando se trata de comer cosas poco corrientes como cadáveres humanos, o sea, está proponiendo comer los humanos muertos. ¿Ustedes recuerdan la película Viven, era la película? Sí. La del avión ese que se cae. Esa fue una de las películas que inició en este aspecto para poder ir ablandando la sociedad de que, bueno, si no te queda otra, y bueno, viste, comete a tu compañero que quedó estrellado ahí en el avión en plena nieve, en pleno congelamiento. Entonces, de una manera totalmente social, ¿no? Bueno, yo me estoy metiendo en un tema que es de Rafa, perdón, Rafa, porque No, Dani. sinceramente Solo aclararte, no te quiero interrumpir, solo aclararte que Viven, si bien es una película, en realidad es una historia eso es real. real, Sí, Sí. es ¿no? Por real, supuesto, sucedió. lo que voy es que, más allá de que sucedió precisamente, existe ¿cómo se diría? No sé, no me sale la palabra. Exacerbación. Básicamente eso, exacerbación de este evento, de esta película, a tal punto que, a ver, si vos haces una película más allá de impactar, después aparecen, digo, todos estos constantes links acerca de esto, y un tipo, en una, en una nueva manera de argumentar este cambio climático y este calentamiento global provocado por los mismos, nuevamente vuelven, ¿sí? Sin darse cuenta la sociedad y sin permanecer pasiva al menos, de a poco se van metiendo y están regresando a lo que era, a lo que es el canibalismo, y a mí me parece que eso es un claro ejemplo de la deshumanización que se vive el día a día. Sí, sí, una manera más también de abrir el abanico a los apocalipsis de todo tipo, de apocalipsis por el calentamiento global, por el hambre, por la falta de recursos, porque el agua no hay para suficientes humanos, porque viene un asteroide, porque viene un meteorito, porque se va a derretir la tierra, porque se derriten los hielos, porque, o sea, es un constante bombardeo, miente, que algo queda, entonces es como que, ¿no? De alguna manera es esta cuestión de simplemente marear con información. No quiero estirarla más, maestro. Sí, lo de acá que comentaba en el chat, yo lo de Viven, obviamente que la película tal vez lo exagera un poco. No me meto con ese tema porque es una historia real y bueno, tenés que estar ahí literalmente, ¿no? Pero creo que las condiciones son otras.
para mí esto es una opinión mía personal, no voy a entrar en tema porque se va a abrir mucho, pero quiero decir que en este caso, puntualmente, en esta noticia que vos acá estás mostrando, y aparte que usan la chapa de que un economista de la Universidad de Estocolmo, entonces claro, viste, a nadie le salta el cuello, nadie le dice nada. El canibalismo podría sustituir la industria cárnica y la agricultura que perjudican el medio ambiente, y proponer comerse cadáveres de seres humanos. Lo mismo decía yo con el tema de los órganos, o sea, hay miles de denuncias de gente que lamentablemente denuncia que a sus familiares los dejan morir para obtener los órganos. Es durísimo, pero bueno, es un tema que se va obviamente para largo. Retomamos, Rafa querido. Sí, bueno, cómo no. Para retomar un poco el hilo de cuál es el objetivo de nombrar la inversión científica, fue justamente por esto, como yo les decía, hasta antes del 45 más o menos, se hacían eh, planes siempre disfrazados de forma de planes de salud y como sucedió acá en Bolivia, como mencionábamos, hay una película que se llama Sí, Sangre de Cóndores, sí, tremendo. que es para, bueno, yo no la veo porque me duele, sinceramente digo, cuando leí este libro tuve forzosamente que pasar por un montón de estos ejemplos que ni siquiera los traje porque me quedo con el concepto de que se llevaron a cabo muchísimas de estas crímenes, porque no son otra cosa que crímenes. Solamente un dato, hasta la Segunda Guerra Mundial se contaban en Alemania más o menos 400.000 personas esterilizadas contra su voluntad. Claro, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Tuvieron que migrar, como decíamos al principio, hacia eufemismos. Pero estos eufemismos tuvieron un auge en la década del 80, que se generó la revolución tecnológica de la mano de, bueno, la informática, todo lo que ya sabemos, y hubo muchos inversionistas deseosos de participar en todas estas nuevas ramas de la tecnología, como es justamente la informática, la biotecnología, la nanotecnología, la bioquímica, la criónica, la neurocirugía, lo que vos decías hoy de trasplantar la personalidad a un sustrato no biológico. Bueno, todas estas cosas son en este momento financiados por Rockefeller, entre otros. Sí, que además ahí Yo, meto el mismo bocado que la otra vez, pero, o sea, te dicen que te van a poder trasplantar la conciencia, pero no existe el alma. Como si exactamente. la Sí, conciencia sí, estuviese sí. adentro del cerebro. La psiquis, ¿no? La Esa psique, palabra que exactamente. siguen Exactamente. usando de la forma en la que quieren, cuando en realidad ya sabemos lo que significa. O la psique. Bien, avanzando un poquito, quizá ahora empieza a ser un poco más salpicado, ¿sí? Yo encontré una que la encontré charlando con vos, Ciru. La denomino inversión del hogar, pero en realidad es un nombre de fantasía. Es para entender lo que nos están haciendo tratar de creer que es nuestro hogar, que es la tierra, ¿no? Lo has hablado muchísimas veces y me parece muy interesante cómo las tradiciones milenarias o centenarias hablaban de la tierra como madre de los hombres, madre del sol, madre de la luna, ¿sí? Como Exacto. madre. Y sin embargo ahora escuchamos que la tierra en realidad era infértil. No solo eso, esto fue un dato que me pasaste vos que se me pusieron los pelos de punta. La teoría que dice que nosotros somos producto de vida extraterrestre se llama panspermia, o sea, el Exactamente. esperma de Pan. Exactamente. Bueno, sobra el simbolismo por todos lados, ¿no? Pero nos esterilizaron a nuestra tierra. O sea, nos invirtieron en nuestra nariz, nos invirtieron el concepto que nosotros tenemos de nuestra relación con la tierra. Estamos de casualidad acá. Inclusive quizá ni siquiera pertenezcamos a este lugar. Esto es infértil, es yermo. Tuvo que venir el esperma de Pan para fertilizar esta tierra, porque si no, no servía para nada, era una roca. Exactamente, y por eso, como el esperma de Pan la fertilizó después, es Pangea. Exactamente. Ahí estoy Es mostrando tremendo. la simbología. Sí, es tremendo. O sea, cuando vos ves que incluso, porque obviamente dentro de la evolución, del evolucionismo darwiniano, lo mostrábamos la otra vez, la pregunta es, y bueno, ¿y entonces cómo surgió la vida en el planeta Tierra?
O sea, está bien, sí. Y, a nivel geológico me tengo que comer el verso de que polvo en el vacío del espacio, por alguna razón inexplicable, o mejor dicho, incomprobable e irrepetible en laboratorio, se empezó a acumular, y el polvo de acumularse se fue formando mini piedritas que terminaron formando roca gigante, que terminaron formando, o sea, que nosotros venimos de una roca, básicamente, no es que vos venís del mono, vos venís de una roca. Y extremadamente, mostrábamos también en aquel directo, el tipo diciendo que en realidad, ¿no? Para los que son más de la tendencia bíblica, no fue Jesús el que murió para que nosotros estemos aquí, sino que fueron las estrellas las que murieron, porque probablemente tu brazo izquierdo tenga el polvo de estrellas distinto a tu brazo derecho que venga de otra estrella. Entonces olvidémonos de los salvadores, porque son las estrellas nuestros salvadores. Entonces a lo que voy es que nadie puede explicar absolutamente nada, ni siquiera intentar demostrar la especiación evolutiva. Sin embargo, a nivel simbolismo, cuando vos hablás con estos científicos, una de las teorías más aceptadas es la panspermia, que es esta cuestión de que una vez que nuestro planeta fue formado, vino probablemente en algún meteorito que impactó con la Tierra, vino alguna especie de bacteria que pudo haber originado esa primera autorreplicación celular. ¡Una locura! Pero bueno, ese es el esperma de Pan. Vino ahí en una... Estos dibujos, en realidad, imagínense como un meteorito con la estela, con la cola, ¿no? De la estela típica de cuando está perdiendo composición, o el sol le está dejando, ¿no? Porque si es de hielo va dejando ahí el coso, o cuando entra a la atmósfera y deja el rastro. Eso sería básicamente lo que acá ustedes están viendo como un esperma. Pero el mensaje es: Pan es el dueño de este mundo, y obviamente la tierra es infértil. Sin el demonio la tierra no da vida. Sí, es hasta obsceno el nombre, porque podrían haberle puesto panspermia, ¿no? O sea, ya era obsceno la idea, pero encima tener que ponerle es un poco mucho. Pero es bueno, así totalmente. Así se maneja. Pero claro, cuando vos no tenés acceso a ese conocimiento, te pueden refregar en la cara todo tipo de simbolismo en el cual simplemente no lo entendés cómo te están boludeando. No lo entendés. No, al no estar iniciado se te pasa por al lado. Bien, como decía, esto va a estar, no sé, Dani, si quieres decir algo al respecto, si no sigo, para no hacerlo mucho más largo, quedan 2 o 3 nomás. La idea es simplemente, como les decía al principio, que esto sea... Bueno, Dani, simplemente yo lo que quiero con esto, o lo que no sé, mi voluntad al menos, es empezar a entender cuál es el modus operandi, como decía hoy. Una vez que más o menos tenemos en claro eso, solos vamos a empezar a darnos cuenta, vamos a ir caminando por la calle y vas, como surgió con Iru, en una charla tomando un mate. Che, mirá, fíjate esto cómo es una inversión. Bueno, cuando empezamos a ver que lo que hacen es devolvernos una imagen distorsionada e invertida, vamos a poder identificar muchísimas otras, seguramente mucho más interesantes y trabajadas que estas, pero bueno, son ejemplos simplemente. La siguiente, la inversión económica, la charlamos 1.000.000 de veces, pero existe. Es decir, hoy no ofrecemos sacrificio a los dioses, pero sí tenemos que ofrecer sacrificios a los mercados. Los mercados tienen que ver que Alberto Fernández habla con Macri y se da la mano. No, ¿vieron King Kong? Que sí, dejaban a una mujer atada para que el mono la comiera. Uh-huh. Bueno, ese es el mercado. Y nosotros tenemos que ofrecerle sacrificio para que esté calmo, aunque sea un tiempo. En realidad ya sabemos que ese Leviatán después nos va a comer. Que King Kong un día se va a cansar de esa mujer que le dejamos atada y nos va a comer a todos. Ya lo sabemos, pero frenémoslo un tiempo aunque sea. San Jorge nos salvó del dragón. A los españoles que nos están escuchando van a saber de qué hablo. San Jordi, el patrono de Cataluña. Cuenta la leyenda de que ese dragón comía una doncella por día, pero un día se cansó de una doncella y pidió a la hija del rey, a la princesa. Entonces San Jordi, un héroe, fue y tuvo que derrotar al dragón.
No sé por qué San Jordi no saltó por las otras doncellas que no eran princesas, un problema de San Jordi. Pero en definitiva, esa imagen hoy la tenemos con los mercados. Prendan el noticiero un segundo y lo van a escuchar. Entonces ahí hay una inversión. ¿Quiénes son los mercados? Después de Friedman, del 71 y la doctrina Friedman de la eliminación del respaldo en oro, no hay respaldo en nada, no hay un marco objetivo, no hay nada a lo que atarnos, absolutamente nada. Ya la discusión se fue para otro lado diferente. Podemos escuchar economistas que nos hablen, que nos expliquen. Sinceramente yo no escucho más, porque no hay un marco que vos digas las reglas del juego son estas, se terminó, no hay. Entonces hoy tenemos una inversión tal, un desquicio tal, y lo peor de todo es que escuchamos gente que dice tenerla clara y a los 2 minutos pasa lo contrario. ¿Por qué pasa lo contrario? Justamente porque hay gente que maneja esas expectativas, esa timba financiera, y no es muy difícil y conspirativo pensar esto. Se sacan activos de un lado, se ponen en el otro. Sí, total. Cuando hablan de los valores de PBI de la Argentina, no están muy lejanos a valores de dueños de empresas. O sea, por eso digo, esto, perdón si me pongo un poco orográgico, pero es No, un no, tema pero que es me, así, maestro, es que así, es así. me sensibiliza mucho porque encima hay que bancarse a los eruditos que nos explican. Y eso me saca de las casillas. Bien, para seguir un poco y no hacerla mucho más larga, la siguiente la voy a pasar porque lo estuvimos charlando, en la inversión ambientalista, ¿no? Un poco, Sí. ya lo hablamos antes, es esto de que salvar el planeta y matar al humano para salvar el planeta es una cosa muy extraña. Pero bueno, en definitiva ya lo estuvimos charlando. Y ¿qué más tenemos? Bueno, inversión humana, ¿sí? Que aparte, perdón, dato curioso, Sí, obviamente no lo quiero hacer largo poniendo, pero todos sabemos o recordaremos esa encíclica que cita, bueno, yo cuando mostré en la conferencia de Chile, arranco mostrando que de donde salen los datos más empíricos para la justificación del calentamiento global es de la Pontífice Academia Vaticana. Y después va para la NASA y todo ese tipo de cosas, ¿eh? sí, lógico. Sí, sí. Yo lo mostraba ahí en lo de Chile. Y al mismo tiempo, digo, se me viene a la cabeza cuando Leonardo DiCaprio, que participó, yo tengo que resubirlo porque no lo tengo en el canal nuevo, que se llama La tormenta solar, Obama y el calentamiento global. Y son 4 partes y te usan a un Bono, te usan a un Leonardo DiCaprio para hacer documentales, llorando por nuestro planeta sobre el cambio climático, porque el CO2 de las empresas, que son de David Rockefeller. Los Simpsons lo ilustra muy bien con el señor Burns cuando Lisa hace toda la red para evitar que contaminen el mar y después el propio señor Burns, que representa a Jacob Rothschild, termina utilizando el plástico de las botellas para hacer una red más grande para cazar, para pescar más cantidad de pescado y enlatarlo, ¿viste? Procesarlo y enlatarlo y venderlo como comida para, no sé, animales. Esto es lo mismo, quiero decir, es como vos decís, es un dogma, es una religión literalmente que está financiada igual que Greenpeace por David Rockefeller, y que vos vas a cualquier persona en la calle que profesa todo esto y le decís, pero vos sabés quién es el que financia lo que vos estás, o sea, vos te das cuenta que te está financiando el mismo tipo que vos estás denunciando. O sea, vos te estás Sí, quejando del calentamiento global causado por petroleras, esto, aquello, y la organización Greenpeace la está financiando el propio David Rockefeller. sí, ¿Entendés? O sí, sea, es tremendo. Bueno, Leonardo DiCaprio sí, le sí. lleva la enciclopedia, me sale Lautaro, Laulatus, no me sale pronunciar el nombre, que tiene que ver con toda esta cuestión ambientalista, y está ahí el dibujo, el retrato del pintor conocidísimo que tiene el Jardín de las Delicias, y tiene la referencia a un domo, y le dice, Leonardo DiCaprio le dice al Papa, esto es cuando la gente, que en mi familia también, se creía que la Tierra era plana encapsulada por un domo. Y aparte que se sabe hoy en día que el calentamiento global, más allá que es una mentira porque no se está calentando, el CO2 se autorregula en la atmósfera. No hay ningún exceso de CO2 ni nada por el estilo. Hay geoingeniería
Y con las 50 bombas de hidrógeno que tiraron en la época de las operaciones Fishbowl y todo eso, nadie dice nada. Cuando se generó el espejo ese refractivo de tantas bombas de hidrógeno que tiraron y tuvieron que inventar el verso de la capa del agujero de ozono, ¿qué pasó con la capa del agujero de ozono? No pasa nada ahora. Se cerró. Adelante. Sí, se cerró. Bueno, sí, en definitiva es parte de este delirio. Después, un ejemplo muy claro de la deshumanización, de la inversión humana, que sería lo mismo, y es quizá uno de los capítulos más difíciles de leer y más oscuro, es el que nombra directamente a Aleister Crowley. Cuando uno ya más o menos va conociendo algún que otro personaje oscuro, pero como vos siempre mostrás, y está para el que quiera verlo, cuando entra en Wikipedia y pone Jack Parsons, Recién lo mostraba. y pone... Justamente. Bueno, no, yo no estoy viendo la pantalla, pero... Claro, pero lo mostraba por el tema del dios Pan. Bueno, es que es lo mismo. Cuando habla de que era seguidor abiertamente de Aleister Crowley, yo no sabía que Aleister Crowley había confesado de sacrificar a 150 niños cada año entre 1912 y 1928, por ejemplo. Yo tampoco eso. Bueno, digamos, está en el libro, uno puede decir, anda a chequearlo, bueno, no lo sé. No quiero dar un dato del que no tengo la fuente fiable. Está en el libro de la última danza de Cali. De todos los datos que ha tirado, sinceramente, de los que busqué, son reales y fehacientes. No puedo dar fe de este, no me sorprendería. Pero de lo que sí hace alusión y me parece muy interesante, aunque terrorífico, es de la parte de la pederastía. Porque uno siempre piensa, ¿no? Y de la sodomía, no como un acto de placer sexual, sino como una violación, justamente. Hay una explicación de cómo eso, en realidad, quizá lo puede explicar mucho mejor alguien que tenga conocimiento del tema. Se me ocurre alguien con conocimiento de medicina germánica. Pero lo que hace es violentar el chakra muladhara, que es la base estructural del ser humano. Entonces es una humillación y es una absorción de energía espantosa. Y a lo que me refiero que es fría y calculada. No es un loquito suelto en una parroquia. No. Es un ritual, ¿sí? Así como hay sacrificios, hay pederastía, hay sodomía. Es tremendo cuando uno se mete en ese tema, porque te das cuenta, como digo, de que no es un loco suelto, sino que es un ritual que se hace a sabiendas de lo que se está haciendo y con un fin determinado. Es tremendo, muy triste. Sí, es durísimo. Es durísimo, a mí me cuesta mucho, confieso, no me da el estómago para tanto, pero bueno, está ahí. Por último, para terminar de las inversiones, se me ocurrió la genérica o de género, que esto está muy en boga hoy. Yo recomiendo un documental que se llama The Red Pill, es un documental que habla justamente sobre este tema, que es la eliminación de los géneros y la lucha entre los géneros. Es decir, ¿por qué se invierte? Porque lo que antes fue una complementariedad entre los géneros, que no es ni más ni menos que la generación de la vida, ahora se enemista y se pretende presentar que el ser ideal es un ser andrógino, asexuado, ¿sí? O sea, lo divino de lo masculino y lo femenino, hablando energéticamente, yo acá no estoy hablando de... Sí, estoy hablando de energías que incluso tenemos todos, energías masculinas, femeninas, pero ese concepto se excluyó incluso de la lengua popular. Hoy por hoy, inténtenlo, bueno, yo no les voy a develar nada que ustedes no sepan. Es mala palabra. Hay que cuidarse de hablar en términos de género. Sí. Directamente. Sí, es durísimo. Ya entró, ¿viste cómo es? Entró en el diccionario de la corrección política y agarrate. Cualquiera te mira como diciendo, me parece que sos un poquito raro vos que estás hablando de género. Bueno, hoy se difumina a la mujer con características masculinas, queriendo hacer creer que todas las características maravillosas de una mujer, que son hasta la feminidad, hasta el concepto de feminidad es mala palabra. Bueno, hay muchísimo al respecto de esto. Yo simplemente lo que hago es presentar otra de las inversiones de estas mentes eugenésicas increíblemente sí, porque sádicas, aparte, o sea, en algo que se caracteriza muchísimo estas familias es en el famoso dicho, haz lo que yo digo, no lo que yo hago.
porque ellos tienen 27 hijos por familia, Sí. tratan a las mujeres de una manera totalmente como de lo peor. Si vamos al Vaticano, ni siquiera, o sea, son monjas las mujeres nada más. Sí. Imagina, bueno, podríamos citar mil ejemplos. El propio padre de la modernidad, del psicoanálisis moderno, Freud, junto a todos estos eugenistas, dejando planificada la revolución femenina, para sacar a la mujer de la casa y dejar a la cría frente al televisor para que sea criado por los medios de comunicación de ellos. O sea, toda una locura en extremo, pero haz lo que yo digo y no lo que yo hago, porque ninguno de todos esos deja de tener hijos, ni busca la igualdad, o hace con sus hijas lo que pretende que hagan los grupos feministas, nada. Sí, es así. Finalmente, yo tengo como conclusiones, me gustaría decir 2 o 3 cosas, ya como para darle un cierre. Que nos habíamos planteado esto de hacerlo relativamente conciso, Sí, para que quede un directo más o menos coherente, y no porque no sea coherente, me encantan los arborescentes y los que se van, pero bueno, que quede más o menos prolijo. Las conclusiones que yo propongo, y de nuevo incito y aliento a la gente del chat a que diga lo que quiera en los comentarios. Yo después mañana los voy a leer y contestar si hay algo que quieran decir. Esa dinámica me gusta. Pero digo, como conclusiones, volvamos a la primera pregunta. Y ahora sí, por primera vez hablemos de terraplanismo un segundo. ¿Quién nos mentiría? Ya no con el terraplanismo, sino con todas estas cosas, ¿no? Esta pregunta que siempre nos hacen, bueno, vos más a nadie, Iru, que estás presente en muchas entrevistas, pero ¿quién nos mentiría? Bueno, creo que en estas 2 partes del directo quedó claro de que hay personajes rastreables de carne y hueso que estuvieron detrás de la constitución de un nuevo orden mundial y una eugenesia que llega hasta nuestro día. Y tan es así que se puede ver, y voy a leer un párrafo muy rápido, cómo en el siglo XIX hay una serie de hechos simultáneos que se generaron de la siguiente forma. ¿Cuál fue el origen del evolucionismo científico? Europa del siglo XIX. ¿Cuál fue el origen de la eugenesia? Europa del siglo XIX. ¿Cuál fue el origen del espíritu imperialista moderno? Europa del siglo XIX. ¿Cuál fue el origen del espiritismo, el teosofismo y los diversos neoespiritualismos? Bueno, a todas las preguntas se responde Europa del siglo XIX. ¿Cuál fue el origen de los sistemas educativos? ¿Cuál fue el origen de las grandes corporaciones farmacéuticas? ¿Cuál fue el origen de la industria cárnica y del cine y del fútbol? ¿Cuál es el origen de esta supuesta era de la información? Sí, Europa del siglo XIX. La radio se inventa aproximadamente ocultistas, a través de, ¿no? Exactamente. Lo digo porque cuando uno se pone a hacer el recuento y dice, mira vos qué casualidad, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo es el mundo hoy? En definitiva es mucha riqueza en pocas manos. ¿Y en manos de quién? De los líderes del nuevo orden mundial. Los estuvimos nombrando. Entonces, esto y el espíritu eugenista está presente en la sociedad civil de hoy. Y lo loco y doloroso, que a mí esto me duele todos los días, es ver cómo nosotros, entre nosotros, escuchamos decir, hay que matar a todos los negros, son pobres porque no quieren trabajar. Esa clase de consignas que vos decís, che, pero vos estás repitiendo una consigna eugenista sin que se te mueva un pelo. Yo viajo en el tren Roca todos los días, por ejemplo. ¿Sabes la cantidad de gente que me dice, ¿cómo que viajas en el tren Roca? Sí, hermano, ¿cuál es el problema? Voy a laburar a Buenos Aires y tengo que viajar en el tren. No, pero ese tren es jodido. Y yo digo, pero jodido, ¿jodido qué? Jodido, hay gente que va a laburar. ¿Qué es lo jodido ahí? Bueno, en el fondo, lo que hay ahí es eugenismo. Es eugenismo. Exactamente. Menos masticado, más consciente, menos consciente, pero esas consignas que siguen lamentablemente hasta nuestros días, y muchas veces en gente cercana a nuestra, son rémoras y son fruto de todas estas políticas eugenistas que se llevaron a cabo de forma más evidente, menos evidente, pero que en definitiva nos dejan en la mano el resultado que tenemos hoy. Así que bueno, este fue un poco el aporte. Bueno, para finalizar quiero decir esto. ¿Cuál es la técnica eugenista más eficiente? Que ante esta información una persona diga, el flaco que está hablando es un conspiranoico. Esa es el toque más cínico
y más inteligente que estos muchachos pudieron haber aplicado. Totalmente, por eso la etiqueta y por eso yo particularmente comencé a cambiar esa palabra por operaciones. Y es muchísimo mejor recibida, e incluso en ámbitos profesionales también la persona se predispone de otra manera, porque aparte vos no podés nombrar, no, la conspiración Paperclip, no, la conspiración de las armas nucleares de destrucción masiva, no, la conspiración, no, porque oficialmente si lo buscás bajo ese nombre no lo encontrás, pero si lo buscás bajo el nombre de Operación Paperclip, Operación Hard Attack, Operación White Horse, Operación... salen, entonces la persona no le queda otra que comérsela. El problema que tiene la otra persona es que no está informado, como vos mismo decías, yo en toda la carrera jamás me informaron de que esta y esta persona también eran presidentes de institutos eugenésicos o no, o toda esta cuestión de la que siempre hablamos, en la que al profesional no se lo instruye, se lo destruye, con datos y cuestiones de que solamente sostienen el modelo. Entonces me parece que sí, la técnica más eficiente es esa, y es también una técnica bastante fácil, utilizando sus propios métodos, de revertirla, entre comillas. Simplemente corrigiendo el lenguaje. Sí, es un trabajo de todos los días, pero no queda otra. Pero es como el mismo que hacen ellos, es un trabajo de todos los segundos, más que de todos los días. Es así. Bueno, déjame agradecerle a Dani, un placer que haya estado. Y bueno, espero que haya servido, al menos, como digo, pueden no haber sido las más acertadas, puede haber muchísimos otros ejemplos, y lo lindo es eso, es que cada uno tenga esta herramienta. Yo cuando hablo de conocimiento, hablo de esto, de sumar siempre una herramienta a nuestra caja y tenerla a disposición. Algún día nos sirve, otra no, pero de a poquito y de las diferentes vertientes van llegando diferentes herramientas, y lo lindo es esto, que cada uno aporte alguna y ya nos vamos armando un poquito más. Así que de mi parte, muchísimas gracias, Iru, por darme el espacio para hablar de estas cosas, y un placer compartirlo con toda la gente linda del chat, que aprovecho para mandarles un saludo muy grande. Mañana los voy a estar leyendo a todos y cada uno. Y bueno, acá estamos, acá seguimos. Maestro, la verdad que un placer enorme. Siempre se disfrutan los directos con Rafa Currado, ya es una fija. Y además me pareció muy interesante, y la verdad que me gustó esa última reflexión que hiciste con respecto a cada vez que se nos pregunta quiénes son los que estarían detrás de esto o interesados o demás, porque incluso yo te nombré cuando estuve, que todavía no me pasaron el archivo, por eso no lo subí, pero cuando fui al debate en el ISEC, me lo debes ese. Sí, que acá estoy mostrando en pantalla un poquitito. No, me lo tenés que pasar. Sí, te lo tengo que pasar. Lo que pasa es que yo tengo grabado y se escucha el audio ambiente porque lo grabó mi novia de atrás ahí sentada. Entonces se escucha el audio, ¿viste? Así. Sí. Pero a lo que voy es, en un momento, las dos, vamos a llamarles científicas, porque tenían una carrera en ciencias, medio como que tal vez internamente, no sé, la palabra no es aceptando el planteo mío, sino que ya directamente diciendo, o sea, como que les empezó a generar cierta duda, por eso después nos quedamos hablando, pero dentro de esa duda... Señor. ¿Cómo? Disonancia cognitiva. Exacto, ahí está, gracias por la palabra. En ese momento de agarrarle disonancia cognitiva, los tres, tanto el conductor como las dos chicas, obviamente me hacen esa pregunta. Bueno, pero ¿quién estaría acá entonces interesado en mentir, en esto, aquello, lo otro? Y le dije, ¿sabés lo que pasa? Le digo, si vos querés saber quién está interesado, yo no te puedo explicar esto en 10 minutos, una operación de 500 años. Ahora, si querés llamamos a un sociólogo, yo tengo un conocido, Rafa Currado, de la ciudad de La Plata, porque también ya que es platense, viene acá y te lo explica un sociólogo. Si vos querés que te explique a alguien de por qué te estarían mintiendo, tenés que llamar a un sociólogo. No te lo puedo decir yo. Yo te lo voy a decir y no lo vas a retener. ¿Entendés? Te tengo que llamar a una persona que venga y te lo explique, porque si yo te lo digo, no me vas a creer a mí. Claro, necesitan, sí, bueno, eso sí. Lamentablemente necesitan la papeleta.
Exactamente. La calle es lo empírico. Un Ahí va. grande Rafa, un maestro. Pero digo, la calle es lo empírico. Si no te puedes dar cuenta, salí a la calle y date cuenta, o Claro. mirá, observá un ratito, Exactamente. y fíjate por qué o quién ocurre. A ver, esto es tan simple que eh, los castigos o las cargas sobre los hombros de las personas son tan grandes que hasta se acostumbran de ello, y como se sabe, ¿no? Nos acostumbramos a observar que, no sé, que se maten por una zapatilla. Entonces, ¿quién tiene beneficio de que dos se maten por una zapatilla? Y bueno, a ver, como si las personas no mintieran, no engañaran. Eso es extrapolarlo al poder, si querés, municipal. Y después empezar a subir, porque la gente hoy sabe, me va a decir que no existe la información, no digo la sabiduría o el conocimiento, pero existe la información de que existen grupos de poder. Y los observás. Entonces, ahí es donde yo voy. O sea, díganme que esa pregunta es como un manotazo de ahogado por no poder argumentar desde el otro bando. O Totalmente. como Sí, esta, como esta que digo, ¿no? Perdón, esta que digo, bueno, que todo es conspiración. Bueno, si vos ante un debate específico respondés de esa manera, es que ya no hay más argumentos. Es que Exactamente, no eh, ya que tenés que tomar el fundamento de decir, bueno, a ver, ¿y qué me cambia a mí? Digamos, todas esas preguntas ya dejan de estar en el debate académico y pasan a ser un debate superior, digamos, ya, y encima, como si, vuelvo a decir, como si las personas no se mintieran. O sea que tal no cual. existe la mentira, Yo no que no puedo no, y existe ser, la además, mentira en la totalmente. sociedad. No puedo y ser el además dueño sí, de tu deja, miedo yo, maestro. O sea, si vos claro. empezás a tener dudas, solucionalas vos. Encima que te estoy tratando de brindar información para que vos después disiernas, me estás atacando. No, bueno, Sí, pero todo tiene un aparte límite, ¿no? es algo que siempre dice Guille Wood y yo siempre lo tomo, que es que si, ¿por qué llegas a esa conclusión? Porque te está haciendo ruido todo lo otro que te estoy diciendo. Claro, Ahora, la respuesta de quién estaría atrás, y por qué la tengo que contestar yo? Pensémosla juntos. Quizá no lo sepamos nunca. ¿Eso qué? ¿Inhabilita todo lo otro? Entonces ahora sí el agua se curva. Ah, muchacho, no, escuchen. Irún, ni Rafa, ni Dani saben decir quiénes estarían. Listo, olvídate, se curvó el agua automáticamente. automáticamente. Empezó la Se Tierra a Sí, terminó, girar claro. de vuelta, ya empezaron a está, funcionar los experimentos de Michelson Morley y todo. ya está, solucionado. Claro, ahí está el asunto que es, como también dice Guillermo, ¿no? Y le mandamos un saludo, lo citamos cuando dice que el camino del terraplanista, entre comillas, ¿no? Porque en general el NUR para todos ahí se trata de esto, ¿no? Inició de esta manera. Es duro, es tan duro que precisamente este directo, por ejemplo, y esta obviamente es mi visión, sirve un montón porque necesitamos al parecer para toda la gente, ser los dueños de todas las verdades, ser Claro. poseedores de todas las verdades. Yo le tengo que contestar hasta por qué ella se equivocó en un parcial, por ejemplo. Entonces, a ver, contestame, entonces, o sea, todo el tiempo, a ver, decime por qué esto, por qué lo otro, como si, como dijiste recién, yo tuviera que evacuar todos sus miedos, todos sus temores. Es que ahí se pone en Y la piel cuando todo un empiezan, mundo. claro, cuando empiezan esas actitudes, entonces los argumentos se terminaron y ya empiezan las preguntas que están por encima del raciocinio, porque salí a la calle y pregúntate por qué la gente actúa como actúa, y que te aseguro, y no podés negar, que no hay persona que diga que vamos en un progreso, salvo el sistema, los que tienen voces del lado del sistema. Los demás, los de abajo, los de a pie, que somos nosotros, ninguno dice que vamos a ser mejor. Es más, lo puedo argumentar hasta con la entropía, si uno quisiera. Pero bueno, eso es otro tema físico, nada que ver. Sin embargo, díganme alguien de la calle donde diga, por ejemplo, si vamos al ejemplo de Argentina, que estamos mejor, entre comillas. Entonces, eso, si no te puedes dar cuenta, bueno, entonces ahí está, estamos hablando de otro debate, ya no es el debate terraplanista. Coincido, maestro, coincido. Nada, me parece que estamos ahí ya a punto del cierre. La verdad que un placer haber estado con ustedes, ahí la gente en el chat también. Cuando tenga el video voy a subir el debate y si no,
utilizaré estos archivos y trataré de mejorar el audio, porque lógicamente no puedo subirlo sin una autorización. Estoy mostrando estas imágenes que no tienen autoría. Voy a tratar de subir este video para quienes quieren verlo. Está en el canal de Melbex B. Es un excelente canal de un argentino que se toma un trabajo enorme de subtitular grandes documentales o reportes, así que desde ya que visítenlo. Hace mucho tiempo está, y sin embargo siempre tiene la misma cantidad de suscriptos. En una época subía muchos videos, mucho más material. Desde hace un tiempo atrás sube uno cada tanto. Se ve que estará ocupado tratando de sobrevivir en este mundo eugenésico, globalista, heliocentrista. Pero nada, visítenlo. Voy a tratar de subir este mismo video. Es un video largo, es un documental, un reporte largo de 1 hora 47. Pero nada, para los que la gente que le interesa es muy valioso. Ahí lo vemos al infame George Bush, padre. Bueno, gente, la verdad nada, un placer enorme. Rafa, te agradezco muchísimo. Sé que te estiramos demasiado el tiempo al que vos estás acostumbrado en los días de semana. Como dijiste, sos un tipo que se tiene que levantar a la mañana y encontrarse en un mundo eugenésico lleno de pobres y miserables que van en un tren. Sí, y yo soy Dios parte mío. orgullosa de esa masa. Sí. Somos De todos de esa masa. imbéciles. Yo soy un imbécil más. Vos sos un Sí. imbécil más, exactamente. Che, Soy no, un en imbécil. serio, un placer enorme. Ya lo sabíamos, Rafa, no te preocupes. Es lo que se comenta, no sé. Lo que dijo Rockefeller una vez. Un placer enorme, Rafa, en serio. Gracias por tu tiempo, maestro. Te vamos a estar molestando, y obviamente queda la invitación. A mí me gustaría que me acompañes un día 15, 20 minutitos en la radio. Acá, de La Plata, Vamos a ver. local, vos la conocés. Dale. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver, ahora que está el Diego acá en el lobito, me surgen pasiones nuevas, así que, Está ¿quién te bien. dice? Listo, lo tomo así. Gracias, maestro, en serio. No, por favor, para lo que necesiten. Bueno, Dani, te apuramos un poco tus tiempos de ocio, de deporte, y de cena. Gracias, maestro, también por sumarte, siempre se disfruta. Y a la gente que está en el chat también, muchísimas gracias por estar ahí las 2 horitas y pico que llevamos de directo. A todos los que lo vean en diferido, saludo enorme. Y bueno, a seguir, se disfruta mucho esto y da para muchísimo más. NUR para todos, en mi caso. Un saludo yo, gracias Rafa por permitirme estar en tu directo, como digo, lo vuelvo a repetir, y por supuesto Iru por la invitación y hablar, y un saludo a todo el chat, y después por supuesto a los comentarios que siempre son enriquecedores, porque por supuesto mientras uno está acá hablando, teniendo voz, hay otra gente que está pensando incluso mejor que nosotros. Totalmente de acuerdo, sabias palabras. Gente, nos vemos en el próximo directo o video programa. Hasta luego.